Buenos días, querida iglesia. Esto suena bien, ¿no? A ver. Pues hoy, 30 de julio, yo esperaba que íbamos a ser poquitos, pero y aunque faltan muchos hermanos, se ve que el Señor tiene siempre un remanente fiel. En Cristo vive, ¿verdad? Hay ocasiones en las que resulta fácil salir aquí, pues porque uno trae un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento, un mensaje incluso de esperanza, de consuelo o incluso evangelístico. Pero hay momentos donde esto es más difícil, porque el Señor pone una carga en el corazón de uno, un rapapolvo en este caso que el Señor me echó hace unas semanas, y la situación no es tan sencilla, ¿verdad? Este mensaje es un desafío a vivir nuestra fe con entusiasmo, con compromiso y con devoción. Esta carga es la que sentimos cuando nos acercamos y leemos acerca del profeta Malaquías, por cierto, el último libro del Antiguo Testamento. Un mensaje duro. De hecho, fijaos, a ver si esto funciona. De hecho, fijaos, la primera palabra que encontramos en el libro, que nuestra Reina Valera traduce como profecía, la traducción exacta sería no profecía contra Israel, sino carga contra Israel. Es decir, es un mensaje que es una losa para Malaquías, para el profeta, y que es algo que tiene que descargar con urgencia sobre el pueblo. El remitente, por supuesto, es Yahvé, el Dios de Israel, el Dios del pacto. ¿Qué es esto del pacto? Bueno, el pacto ya sabéis que es como una boda, ¿no? Donde los dos contrayentes se dan el sí quiero. Por tanto, es muy importante que comprendamos que el marco en el que se pronuncia este mensaje es una relación de amor entre Dios y su pueblo. Por eso continuamente en el Antiguo Testamento se enfatiza tanto que Dios ama a Israel. El Dios del Antiguo Testamento, a pesar de lo que muchos puedan decir, se manifiesta supremamente, por encima de cualquier otra característica, como un Dios de amor. Y fijaos, si no tenemos esto claro, si no entendemos que es el Dios de amor el que está comunicando este mensaje, no vamos a lograr entenderlo. Generalmente, cuando hay una denuncia profética, ya lo sabéis, Dios es presentado o bien como un esposo amante que ha sido traicionado por su cónyuge, o bien como un padre cuyos hijos han salido rebeldes y no le aman ni le respetan. Y es, por tanto, desde un corazón dolido y amante a la vez, como Dios se dirige siempre a su pueblo. Todo parece indicar, fijaos, que Malaquías fue contemporáneo de Esdras y Nehemías. Y fijaos qué curioso, también de Sócrates. ¿Por qué digo esto de Sócrates? Bueno, pues que Malaquías emplea el método socrático de discutir, basado en preguntas y respuestas, ¿no? Ya sabéis que cada libro de la Biblia deja traslucir el estilo literario de su autor. Bueno, pues la característica más destacada del libro de Malaquías es el empleo de lo que se conoce como el método socrático. En este método, el profeta dice siempre algo que es provocativo. Por ejemplo, ¿dónde está mi honra? ¿O dónde está mi honor? Y entonces los que le escuchan, ¿verdad?, pues reacciona contra estas afirmaciones diciendo, ¿cómo que dónde está tu honra? ¿Cómo que dónde está tu honor? Si estamos aquí cumpliendo a rajatabla todo lo que tu ley dice. Y esta protesta enérgica por parte del pueblo da pie a que el profeta pueda elaborar su mensaje. ¿Me seguís? Cuando uno lee el libro del profeta Malaquías, como he dicho, uno puede sentir esta carga, ¿vale? La situación en que se encontraba el pueblo de Dios en aquella época.
Y aunque os parezca curioso, no estamos tan lejos de esta situación que estaba enunciando el profeta. Me refiero al cristianismo, a la iglesia evangélica en nuestros días. Mirad, básicamente se están manteniendo las formas externas de la religión, pero sin que el corazón del pueblo esté en ello. Y esta ha sido una constante del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Hay que mantener las formas, Pero cuando las formas se mantienen sin que haya una vitalidad en el corazón, las formas en sí se vuelven huecas, vacías, tediosas, aburridas. Ya no hay ganas para hacer nada porque se detecta que no hay vitalidad. Y cuando esto ocurre, fijaos, hay dos peligros. Uno es ir progresivamente desviándonos de lo que dice la palabra de Dios, buscando nuevas formas, nuevas tradiciones, nuevos estímulos o incluso nuevas doctrinas. Y esto obviamente es muy peligroso. Pero el otro peligro es quedarnos en una ortodoxia sin corazón. Este segundo peligro es mucho más sutil que el primero. Los judíos de tiempos de Malaquías se habían enfriado en cuanto a su relación con el Señor. Y esto se demostraba en una serie de pequeños detalles que no parecían muy importantes, ¿verdad? Pero el corazón se había enfriado y se empezaban a cuestionar ya muchas cosas. ¿Dios me ama? No lo creo. En cuanto a la soberanía de Dios, ¿Dios verdaderamente controla nuestra vida, las circunstancias? No me lo parece. Más bien creo que Dios está ausente y ha entregado este mundo a su propio destino. ¿Merece la pena servir al Señor? No lo creo. Así que voy a vivir para mí mismo y así podríamos continuar. Y luego, evidentemente, cuando uno se enfría, pues pasa que había infracciones específicas de la ley de Dios. Los divorcios, por ejemplo, llegaron a convertirse en un verdadero escándalo en la comunidad de Israel. Continuamente se celebraban nuevas nupcias y con mujeres paganas que introducían cultos paganos, adoración a ídolos falsos en las casas de Israel, educando a los hijos israelitas. Y esto amenazaba verdaderamente la integridad de la comunidad israelita. Fijaos hasta qué punto llegó la desmoralización, que ya ni se celebraba el Sabbat, ni se entregaban ofrendas, de tal punto que los levitas, que vivían de las ofrendas en el servicio del templo y cuidando a los pobres y a los huérfanos, tuvieron que abandonar estas labores para poder sobrevivir. Todo esto es muy triste, pero como he dicho al principio, seríamos necios si pensamos que nosotros estamos lejos de esta situación. Hoy también existe una tendencia general a irse moviendo de lo que dice la palabra de Dios, buscando nuevas formas de interpretar la Biblia, nuevas formas de adoración. Mucha gente de hoy en día piensa que lo que se enseña desde aquí, desde el púlpito, o bueno, ¿cómo se llama esto? Pues es mera interpretación personal. Bueno, esto es lo que este o aquel dice, cuando ya sabéis que desde aquí lo que intentamos exponer es la palabra de Dios. Así que, sin más, después de esta larga introducción, vamos a ir al texto bíblico, a intentar comprender las palabras de Dios y, sobre todo, con la intención de hacer relevante para nosotros hoy estas palabras. Empezamos con el versículo 2, Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Yo os he amado. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esta afirmación de Dios, cuando Dios dice, yo os he amado, yo os amo?
Algunos, diría que la mayoría, reaccionan correctamente, entiendo yo, ¿no? Diciendo amén. Dios ha sido bueno conmigo. Me ha bendecido de tantas maneras a lo largo de mi vida. Además de la esperanza que Él ha puesto delante de mí en Cristo, la esperanza de pasar la eternidad en su presencia, me ha dado muchas cosas. Una vida hermosa, familia, mis hijos están en el Señor, una bonita casa. Qué bueno es el Señor. Pero hay otros que han ido acumulando resentimiento y amarguras a lo largo de mucho tiempo. Puede que por desgracias familiares, o por conflictos eclesiales, o por dificultades laborales, o por una combinación de todo esto. Hay muchas posibles causas. Estas personas, ante la afirmación «Dios te ama», probablemente reaccionarían de forma similar a los judíos. ¿En qué nos ha amado? ¿En qué nos ha amado? Todos conocemos creyentes que han sufrido terribles desgracias, que han perdido hijos, por ejemplo, en circunstancias muy dolorosas. Y probablemente si vamos a ellos en un momento tan desgarrador y les decimos «Dios te ama», es posible que reaccionaran «¿Pero es esto amor? ¿Cómo ha podido Dios permitir esto?». Bueno, pues los judíos están diciendo básicamente lo mismo. Todavía tienen en la mente el trauma que supuso el cautiverio babilónico, que vivieron sus abuelos o sus bisabuelos, qué sé yo. Eran una nación grande, pero Dios los ha disciplinado de tal forma que tuvieron que pasar 70 años en Babilonia muriendo en vida, diezmados como nación. Y ahora, aunque han vuelto e intentan recuperarse, ya nada es lo mismo. Siguen sometidos a una potencia extranjera, viven rodeados de pobreza, de desilusión, de conflictos. Y ahora viene el Señor y les dice, yo os he amado. Y ellos responden, con cierta lógica desde el punto de vista humano. ¿En qué nos ha amado Dios? Si lo que hemos sentido es su fuerte mano de castigo sobre nosotros, lejos de bendecirnos, nos ha arruinado. Importante, vuelvo a decir que Dios habla como un esposo que ama intensamente a su esposa, pero que ella ha traicionado su amor una y otra vez. Básicamente el mensaje del libro de Oseas. El pueblo, lejos de respetar el pacto matrimonial, en el pasado iban siguiendo ídolos, o dicho en lenguaje profético, relaciones matrimoniales ilícitas. Y ahora, después del retorno de cautiverio, después de muchas dificultades, ahora se limitan a guardar las formas externas de la religión, pero sin amar ni obedecer al Señor de corazón. Básicamente sin guardar lo que es el corazón del pacto, esa relación de amor. La reacción del pueblo al amor de Dios es de ingratitud, de escepticismo, de incredulidad. A pesar de todas las evidencias del amor de Dios a lo largo de los siglos, Israel contesta con impertinencia, ¿en qué nos has amado? Dios amó a aquel pueblo insignificante en el Éxodo, ¿verdad? Y lo libró de aquel genocidio que los egipcios estaban perpetrando contra ellos. Continuó siendo fiel al pacto durante aquel periodo oscuro de los jueces, en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es sorprendente la paciencia que Dios mostró con ellos. Les introdujo en la tierra prometida. Y en medio de la apostasía posterior de muchos de los reyes de Israel, siguió amándoles, siguió llamándoles a través de profetas. Y aunque hubo momentos preciosos de renovación, como en tiempos del rey Josías o Ezequías, estos momentos pronto cedían
a la apatía. A la apatía, la incredulidad, la apostasía. Creo que muchas veces cuando reaccionamos a las palabras de Dios diciendo ¿en qué nos ha amado Dios?, lo que hay en realidad es más un reflejo de un corazón frío de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, que de Dios hacia nosotros. El hijo rebelde no suele percibir el amor del Padre, ¿verdad? El libro de Oseas también nos muestra que la esposa infiel tampoco percibe el amor de su cónyuge. Si de verdad sentimos en lo más profundo de nuestro ser que Dios no nos ama, quizá la razón sea no que Dios no nos ame, sino que nosotros no amamos a Dios. Pero con todo, Dios contesta la pregunta. Y pone el ejemplo de Jacob y Esaú. Todos conocemos la historia, así que no hace falta que me entretenga mucho, ¿verdad? Recordad que aunque Esaú era el mayor de los dos mellizos y que por tanto el que debía haber recibido la primogenitura, el heredero de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac, Jacob, en parte por astucia y por engaño, logró quedarse no solamente con la bendición paterna, sino también con la primogenitura, ¿verdad? Esa es la razón por la que hoy hablemos más de Jacob y Esaú que de Esaú y Jacob. Pero este cambio entraba dentro de la providencia de Dios. Dios ya había expresado claramente que él había escogido a Jacob y no a Esaú. Y lo que Dios les dice de entrada es que su amor se mostró para con Israel en que perfectamente podía haber escogido a Esaú y a sus descendientes, pero desde el primer momento les escogió a ellos. Pero claro, han pasado ya muchas generaciones, muchos siglos, y en este momento ya no se trata de Jacob y Esaú, sino de Israel y de Edom, las naciones que se formaron respectivamente. Y fijaos, cuando Israel fue llevado al cautiverio babilónico, me refiero a los supervivientes de aquella devastación, y cuando los babilonios exterminaron a la mayor parte de los judíos durante el saqueo de Jerusalén, Edom se alió con Babilonia y esperaban a aquellos judíos que huían famélicos y medio muertos y en las encrucijadas los asaltaban y los mataban. Edom, aliados de Babilonia. Y ante aquello, Dios no se quedó callado. Dios profetizó contra los edomitas en varios lugares de la Biblia, pero principalmente en el libro del profeta Abdías. Sí, Abdías está en la Biblia, no me miréis así. Profeta Abdías. El libro de Abdías es una denuncia de la crueldad de Edom, de cómo se aprovecharon de la tragedia de Israel para intentar raerles de la faz de la tierra. Pues bien, dice Dios ahora, yo profeticé contra Edom y he cumplido ya parcialmente parte de esta promesa. Israel aparentemente ha sacado la peor tajada de este juicio mío, este juicio divino a través de Babilonia. Pero no es así, porque contra todo pronóstico humano, Israel ha prosperado en Babilonia y ha regresado un remanente fiel que ha podido reconstruir la nación con una fe fortalecida, renovada. Y sin embargo, los edomitas fueron más tarde destruidos por los nabateos. Esto no aparece en las Escrituras, pero se conoce bien por la historia secular. Los nabateos, una tribu árabe, expulsaron a los edomitas de sus tierras y estos tuvieron que refugiarse en el desierto del Negev, al sur de Israel. Y aunque intentan recuperar su territorio, Edom, los nabateos se han convertido en un reino muy fuerte. Tienen ciudades inexpugnables como Petra, cuyas ruinas, por cierto, se pueden visitar al día de hoy. Una ciudad preciosa excavada en la roca. Vamos a ver cómo expresa toda esta historia que he contado el profeta. Fijaos, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto.
Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, como hicieron los judíos, por cierto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán. Y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Y así fue. Edom terminó finalmente por desaparecer del mapa de la historia, mientras que Israel ha sobrevivido hasta el día de hoy. Es increíble, ¿no? Todavía causa estupor entre los expertos al considerar la magnitud de la tragedia que Israel tuvo que sobrellevar en esa confrontación de grandes potencias, que Israel no desapareciese, absorbida por aquel torbellino de la historia, como les pasó a todos sus vecinos. Dios les dio una salida. Dios les preparó un futuro. Conservaron su fe. Salieron fortalecidos de aquella experiencia, ¿verdad? Y Edom, que aparentemente había vencido a Israel, estaba ahora probando la amargura de su propio exilio, de no tener nada. Y ahora el Señor se vuelve hacia Israel, hacia su pueblo, y les pregunta, ¿a quién de los dos he amado? ¿A vosotros o a Edom? Y enseguida el profeta pasa a un segundo diálogo socrático, que por cierto es consecuencia de lo que ya hemos leído. Cuando no se percibe el amor de Dios, ni se honra al Señor, ni se le teme. Vamos a leerlo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios había establecido en la ley, ya sabéis, que los hijos debían honrar a los padres. Hoy en día suena un poco raro. Y más todavía que los siervos tenían que honrar a sus señores, que sería algo como que los trabajadores tuvieran que honrar a los empresarios. Inaceptable. Malaquías está siendo muy sutil aquí, ¿vale? Porque esta es una carga contra los sacerdotes. Pero de entrada, lo que hace es una afirmación en la que los sacerdotes van a decir, amén, estamos de acuerdo, porque ellos eran los guardianes de la ley de Dios, ¿verdad? Y sabían perfectamente que era la voluntad de Dios que los hijos honrasen a los padres y los siervos honrasen a sus señores. De hecho, ellos tenían también hijos y siervos y esperaban que les honrasen. Así que muy bien, Malaquías, 100% de acuerdo. Y a continuación viene el golpe. Dios dice, yo he sido un padre para Israel, ¿no es así? Y yo he sido el Señor de Israel, ¿no es así? Sí, por supuesto. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? ¿Veis? Tras una afirmación a la que todo el mundo dice amén, a continuación una pregunta sorprendente. ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Que no te honramos? ¿Que no te tememos? ¿Qué quieres decir? Claro que te honramos y claro que te tememos. Si estamos todo el día aquí celebrando sacrificios en el templo que tú mismo has prescrito. Estamos todo el día celebrando ofrenda de adoración a tu nombre. Claro que te honramos y claro que te tememos. Pero el tono de la pregunta insinúa que no es así, ¿verdad? Entonces contestan los sacerdotes por fin. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Es una reacción un tanto de indignación, ¿verdad? ¿Desprecio nosotros? De ninguna manera. En absoluto, no despreciamos al Señor. Somos fieles, tememos al Señor. Pero lo cierto es que estaban admitiendo el ofrecimiento de animales defectuosos en los sacrificios. Dios había dado instrucciones claras de que todos los animales ofrecidos en Jerusalén tenían que ser
animales sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque solo animales sin defecto podían representar, anticipar el gran sacrificio del Cordero de Dios que estaba por llegar. Ofrecer animales defectuosos era atentar contra el plan de la salvación de Dios. Y los sacerdotes lo sabían y estaban admitiendo esto. Y no sabemos cómo empezó esto, cómo empezaría. Pero sí sabemos que los sacerdotes, aburridos ya de sus deberes, no veían nada malo en ofrecer al Señor animales enfermos o lisiados. De hecho, su manera parcial de interpretar la ley había hecho que el oficio de sacerdote se hubiera degradado a los ojos del pueblo. Y todo esto produjo, fijaos, una consecuencia inevitable: el derrumbamiento de la moralidad pública y privada. Sin embargo, se mantenían las formas externas de la religión. Y este, queridos hermanos, es el punto. Este es el kit del mensaje. El pueblo de Dios siempre ha tenido esta tendencia. Me refiero a la tendencia de mantener formas sin corazón. Formas, tradiciones, venir al culto, ofrendar, celebrar cultos especiales de adoración, de oración, cantar alabanzas. Formas externas que se mantienen y se mantienen. Y por lo tanto, Dios tiene que estar muy complacido con nosotros. A ver, no estoy diciendo que Dios vaya a complacerse si no lo hacemos, ¿vale? Pero la gran lección del libro de Malaquías es que Dios no quiere únicamente formas externas. ¿Sabéis lo que a Dios le gusta? A Dios le gusta el dador alegre. Esta es una expresión que utilizamos muchas veces para la ofrenda, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Pues que Dios no se conforma si con desgana le ofrecemos una pequeña parte de lo que nos sobra, porque espera que reaccionemos a su intenso amor de tal manera que estemos dispuestos a hacer grandes sacrificios, a renunciar a cosas que desearíamos tener para poder ofrendar de corazón al Señor. Y quien dice esto de la ofrenda, lo dice del conjunto de la vida cristiana. Mirad, Malaquías no se anda con rodeos. Malaquías va al grano. El problema de los sacerdotes no reside tanto en esos pequeños descuidos de las formas cultuales. A ver, una oveja coja. Sino que estos pequeños descuidos son evidencias fehacientes de algo que va mal en el corazón de estos hombres, ¿verdad? De algo serio. Su profundo alejamiento, su profundo enfriamiento espiritual. Los sacerdotes no están respondiendo al amor apasionado e intenso de Dios como marido de Israel. No están respondiendo al amor paterno de Dios en el trato con su pueblo. Al contrario, están menospreciándole por medio de cosas pequeñas, sí, es verdad, pero están menospreciándole. Y claro, yo pensaba, ¿por qué no hay fidelidad matrimonial en el mundo evangélico hoy en día? ¿Por qué ofrendamos solamente una pequeña parte de lo que nos sobra? ¿Por qué nos cuesta tanto, y me lo digo a mí, venir al culto de oración o orar en general? ¿Por qué no conocemos las Escrituras como las conocían nuestros padres? Podría seguir unos ejemplos. ¿Podría ser que Dios fuera el gran ausente de nuestra religión? ¿Pudiera ser que no amamos al Señor de todo corazón? Sin embargo, nos mostramos consistentes, ¿verdad? Somos capaces de mantener las formas externas, pero a la vez podemos tener el corazón muy lejos de Él. Concluimos. Pensamos que estamos bien,
porque a veces no somos capaces de apreciar las distorsiones de nuestro propio corazón. Pensamos que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones porque, al fin y al cabo, guardamos las formas externas. Hacemos lo que se espera que debemos hacer. Eso es consistencia. Pero ¿somos auténticos? Nuestro problema es interior, no exterior. Mirad, a los creyentes maduros, el mayor problema de los creyentes maduros, los que llevan años en la fe, no es que suframos la tentación de cometer grandes pecados que vayan directamente en contra de la ley de Dios. No suele ser esto, sino más bien que con el paso del tiempo podemos ir conformándonos con mantener las formas externas. Y en este sentido, las formas externas se mantienen cuando la relación íntima con nuestro marido, con el Señor, esa relación ha dejado de ser vital. Ha dejado de ser vital. Yo os he amado, dice el Señor. Pues mirad, Dios quiera que nunca llegue el momento en el que comencemos a dudar del amor de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque esto tiene un efecto contagioso. Y esta actitud alienta a otros a dudar del amor de Dios. Las transgresiones corporativas son las más peligrosas de todos, porque nos atrapan a todos. Hacen que el débil tropiece, ¿lo sabes? Hacen que los nuevos creyentes y también los más jóvenes que nos están viendo puedan llegar a pensar que esta es la forma normal de tratar a Dios. Con desprecio, con deslealtad, con desamor, con un corazón dividido. La respuesta en qué nos has amado expone que algo no va bien en nuestro corazón. Que estamos tan centrados en nosotros mismos que no somos capaces de ver al Dios que tenemos enfrente. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho por nosotros? Quiere decir que todas las bendiciones, y paraos a pensar, por favor, que todas las bendiciones las medimos en términos de bienestar, de confort, de salud, de relaciones, de satisfacción, de riqueza. Y al mismo tiempo vamos progresivamente descuidando la principal de las cuestiones: cómo estamos con Él y qué es lo que piensa de nosotros. Responder a Dios en qué me has amado, fijaos, es llegar a retar a Dios que lo demuestre. Y por tanto es negar lo que ya ha hecho por nosotros. Y una respuesta así denota mucho alejamiento de Dios. Es el tipo de respuesta, sabéis, Tatiana sabe más de esto, que acabaría fácilmente con un matrimonio. Es el tipo de respuesta que acabaría fácilmente con un matrimonio. Porque la relación se mantiene, sí, pero cada vez se distancia más. Cada vez se vuelve más cansina, más destructiva. Es como encontrar un terreno intermedio neutral entre la obediencia y la desobediencia. No obedecemos a Dios, pero tampoco nos atrevemos a desobedecerle abiertamente. Pensamos que podemos seguir siendo pueblo de Dios a la vez que nuestra vida está llena de críticas hacia Él, ¿verdad? De desconfianza hacia Él. No lo decimos, pero lo pensamos. Vivimos como si desconfiáramos de Dios, de desobediencia clara ante Dios. No nos fiamos de lo que nos dice. Y lamentablemente pienso que es un estado de ánimo muy común en las iglesias evangélicas de hoy. No hay la suficiente valentía para apartarse de Dios, pero tampoco el valor necesario para amarlo, para servirle de corazón. Y si no edificamos nuestro matrimonio año tras año, este se va a ir deshaciendo. Si no crecemos en nuestra relación y confianza con Dios, nuestra confianza se irá encogiendo.
Si no vivimos en justicia, nos iremos alejando de ella. Si no vivimos dependiendo del Espíritu Santo, empezaremos a caminar en nuestra propia confianza, en los caminos de la carne, sin fruto. ¿Ama Dios a la Iglesia? ¿Me ama a mí? ¿Te ama a ti? Si intentamos responder a estas preguntas en términos de cómo nos sentimos, ¿verdad? O por la forma en que Dios ha suplido para nuestras necesidades o deseos, o comparando con nosotros, a los que les va muy bien, podemos llegar a dudar del amor de Dios. Pero fijaos, la prueba abrumadora y definitiva de que Dios nos ha amado es que no nos ha tratado conforme a nuestra miseria y nuestros pecados merecían. Al contrario, ha enviado a su propio Hijo a hacerse uno como nosotros. Y su muerte en la cruz finalmente salda la deuda que ha generado nuestra forma desordenada de vivir. Esta es la demostración del amor de Dios. Esta es la demostración de que Dios nos ha mirado con compasión, al punto de querer reconciliarnos con Él, siendo enemigos de Él, al punto de cambiar a su Hijo por nosotros y darnos vida en lugar de juicio. ¿Cómo respondería hoy Dios a la pregunta ¿en qué nos has amado? Bueno, no tengo que darle muchas vueltas porque ya ha respondido a esta pregunta en el Nuevo Testamento. A mí me gusta este texto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, no se acaba aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Solemos pensar que Dios nos salva de nuestras necesidades y problemas más acuciantes del día a día. Estamos tan centrados en nuestro trabajo, en nuestros problemas, ¿verdad? Pensamos que Dios nos tiene que salvar del fracaso, de la futilidad, de la soledad, de tantas cosas, que nos olvidamos, pasamos por alto el punto principal de nuestra salvación. Cristo nos ha reconciliado con Dios, nos ha dado esperanza, nos ha dado un sentido para vivir con propósito, ¿verdad? Nos ha librado de su justo juicio y nos ha prometido que tendremos parte en ese nuevo universo redimido que está a la borde, está llamando a la puerta. Tal vez el hecho de que no conozcamos la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios sea la causa de nuestra falta de amor por Él. Concluyo. Malaquías es una llamada a la realidad, por duro que pueda parecer el mensaje. Allí estaban los israelitas, ¿verdad? Muy satisfechos con su nuevo templo, con su sistema levítico bien organizado, funcionando, y pensaban que Dios, por supuesto, estaba muy contento con ellos. Pero a la vez cuestionaban el amor de Dios, le deshonraban en su forma de vivir. ¿Cómo vivimos nosotros? Y en ese momento irrumpe Malaquías con su carga. Mucho valor tuvo que tener para predicar este mensaje. Esta carga es una llamada de atención a tomarnos las cosas del Señor en serio. A ir más allá de lo que se ve, a ir más allá de lo externo, a comprender cómo va nuestro propio corazón, a discernir qué es lo que no está funcionando, por qué estoy así. Y no solo nuestro propio corazón, sino el corazón del pueblo de Dios en general. ¿Qué es lo que está pasando? Malaquías es una llamada a examinar, como he dicho, nuestro propio corazón y también a recibir aquellos rapapolvos que a veces necesitamos y saber encajarlos correctamente. Y sobre todo, tomar medidas
para corregirlos. Dios nos ha amado. Amén. El Señor os bendiga.